dos autores cuyos nombres no son familiares porque se han integrado al lenguaje cotidiano: Dante, la palabra dantesco, y Kafka, la palabra kafkiano. Kafka se ocupó y mucho de la vida familiar en su obra. Quizás el relato representativo en este sentido, y sin duda el texto más famoso de Kafka, es La Metamorfosis. En este cuento, Gregor Samsa, que es un agente viajero que vive con su padre enfermo, su madre y su hermana menor, él tiene que hacerse cargo de toda la familia, se despierta una mañana convertido en un insecto espantoso. Es un relato que produce desazón. Por ejemplo, al comenzar el relato, cuando Gregor Samsa se despierta y se ve a sí mismo acostado sobre su caparazón y ve cómo sus patitas se agitan en el aire, lo primero que descubre Gregor Samsa, que se le hizo tarde para ir al trabajo. Y lo primero que piensa es qué le va a decir a su jefe. Y además piensa en su familia. ¿Qué va a pasar ahora con su familia? Y piensa en la vergüenza que ha de sentir ahora la familia al tener un miembro que se ha convertido en una criatura tan repugnante. La palabra kafkiano remite en particular a una novela de Kafka, El Proceso. En esta novela el protagonista, Joseph K., se enfrenta a un proceso judicial sin saber exactamente de qué lo acusan y por qué. Toda la novela narra la historia de Joseph K. enfrentándose a los tribunales para tratar de probar su inocencia. Y en eso se le van todas sus energías y toda su vida, denunciando funcionarios corruptos, contratando un abogado, escribiendo informes y haciendo averiguaciones. Y lo único que enfrenta es un mecanismo burocrático pesadísimo para el cual Joseph K. es culpable, eso para ellos es evidente, y frente al cual no hay nada que hacer. Cuando uno lee El Proceso literalmente, puede pensar, por ejemplo, en cómo un sujeto enfrenta una burocracia pesada. Por ejemplo, cuando un sistema de salud le niega a un paciente una medicina y él tiene que enfrentarse a una burocracia que no puede entender. O, por ejemplo, cómo enfrenta un sujeto el hecho de ser acusado de algo de lo cual él no es culpable. Esas son experiencias concretas que Kafka enseña permanentemente. Es un hecho que leer a Kafka produce cierta incomodidad y muchos han tratado de superarla a través de doctrinas secretas. Porque bueno, al fin y al cabo, ¿qué es lo que Kafka nos quería decir con la historia de un hombre que amanece un día convertido en un bicho espantoso? ¿O qué nos quería decir con la historia de un sujeto sometido a un tribunal que lo considera culpable? La respuesta a estas preguntas quizás es muy obvia y muy simple, mucho más simple de lo que a nosotros nos gustaría admitir. Kafka quería decir exactamente lo que dijo. Kafka no escribió fábulas con moraleja y tampoco escribió alegorías de otra cosa. Es que una lectura literal de Kafka nos ayuda también a quitarnos de la cabeza ciertos prejuicios que tenemos de él. Esa imagen de un sujeto depresivo y enfermo. Vale la pena destacar dos cosas. Primero, el humor. Kafka está lleno de humor. Hay escenas de Kafka que están cargadas de humor. Humor grotesco, por supuesto. Los tribunales, por ejemplo, en El Proceso, son lugares muy graciosos. Los funcionarios están sentados en escritorios que son demasiado grandes o demasiado pequeños para ellos. Y estos funcionarios a menudo se comportan como personajes de películas mudas. Bueno, a Kafka le gustaba mucho el cine mudo. Es un humor cruel, por supuesto. Pero ese humor que se esconde detrás de la crueldad también nos ayuda a enfrentarla, a distanciarnos frente a ella. El padre de Kafka era un comerciante judío que se había hecho a pulso y era muy autoritario. Ya adulto, Kafka escribió una carta en la que le reprochaba su crianza. Esa carta nunca llegó a manos del padre porque la madre no lo permitió. Pero esta carta no solo contiene reflexiones muy interesantes sobre las relaciones familiares y sobre la educación de los niños, sino que además ayuda a entender algunos aspectos de la obra de Kafka mismo. Hay un pasaje, por ejemplo, en el que habla de la angustia que le producía a Franz de niño estar junto a su padre en la mesa. El padre tenía reglas muy estrictas, pero él era el primero en violarlas. Por ejemplo, no dejaba que nadie hablara en la mesa y pedía el cumplimiento de ciertos modales. Pero él era el que más gritaba durante la comida, comía con la boca abierta, rápido, gesticulando, haciendo ruido. Kafka cuenta cómo chorreaba la salsa, incluso se cortaba las uñas y se hurgaba los oídos con los palillos durante la comida.
Kafka dice que arbitrariedades como esta del padre en la mesa hicieron que al final, para él, para el joven Franz, el mundo se dividiera en tres partes. Por un lado estaba Franz, sometido a las reglas autoritarias y arbitrarias de un poder paterno que él no entendía. Por el otro lado estaba Hermann, el padre de Kafka, ocupado en gobernar y en ejercer el poder sobre el resto de la familia. Y en tercer lugar estaba el resto de la gente, libre de la autoridad paterna y de estar obligado o a ordenar o a obedecer. Cuando uno lee la obra de Kafka, ve que este esquema de tres mundos realmente aparece en toda su obra. Quizás el gran descubrimiento de Kafka para la literatura fue haber extendido estos mecanismos sutiles que hacen funcionar la vida familiar a toda la sociedad. Por ejemplo, en el proceso se ven estos tres espacios claramente. Por un lado está Joseph K. y todos los acusados sometidos a un poder autoritario que es el de los tribunales. Por el otro lado están los tribunales mismos que ejercen alguna forma de justicia que nadie entiende, cuya lógica no puede entenderse de ninguna manera y cuyo poder es arbitrario y además implacable. Y por el otro lado están los demás, aquellos que aparentemente no tienen ningún proceso encima y están libres.